Hola chicos. Hola, ¿cómo están? Hola. Vamos chicos, ya prevenidos. Vamos a empezar. Igualmente. Hola, sonido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder ingresar a sus hogares a través de la señal de TV Perú. Y como siempre con la coproducción del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Hoy trataremos sobre la importancia de la lengua de señas y vamos a conversar sobre este tema con nuestra querida Patricia Mendoza, intérprete de lengua de señas, quien trabaja también en TV Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Gina, por la bienvenida. Bueno, la lengua de señas para algunas personas es difícil de aprender, pero hay unos que rápidamente pueden aprender y sirve mucho para comunicarnos. ¿Por qué sería entonces importante aprender lengua de señas? Bueno, la lengua de señas es importante porque nos abre las puertas a un nuevo mundo que es la comunidad sorda en realidad. Nos hace entrar a conocer su cultura, a conocer sus costumbres, a conocer todo este mundo que nos hace unirnos a ellos, no excluirlos, sino incluirlos a nosotros, a nuestra gran comunidad peruana en realidad. Claro, y las experiencias en este tema para mí ha sido una muy importante. Una vez que tuve que ir en un bus con todas las personas que iban con nosotros, porque era para el programa justamente Sin Barreras, eran sordas y comenzaron a hablar con lengua de señas. Claro. Y yo me sentí excluida ahí porque no sabía nada, no entendía nada. Entonces me quedé mirándola solamente cómo se divertían, cómo conversaban con su lengua de señas. Y bueno, fue una experiencia muy, muy interesante y muy importante para mí. Claro, fue al revés. Así la es. excluida en este caso era la persona oyente Así y ellos es. estaban en comunidad. Pero si todos aprendiéramos lengua de señas, estaríamos todos incluidos en realidad. Que es muy importante aprender, por supuesto. ¿De qué manera la lengua de señas puede construir una sociedad mucho más inclusiva? Justamente por eso, porque si todos supiéramos lengua de señas, podríamos incluirlos en el día a día, en simples cosas, en ir al cine, en una atención, en una comida rápida, en atención en atenciones médicas. Ellos para atenciones médicas están muy restringidos en realidad, porque enfermarse y no tener un intérprete, no tener alguien o no saber cómo explicarle al doctor qué cosas es lo que les duele, es estar bastante excluidos en cosas básicas que a nosotros nos es tan fáciles y tan cotidianas. Entonces, el saber la lengua de señas los ayuda a que ellos estén incluidos en esta sociedad. ¿Y cómo podríamos hacer para que haya más personas, más de nuestra población pueda aprender lengua de señas, que sería algo muy importante, ¿no? Seguir fomentando los cursos de lengua de señas, seguir fomentándolos más. Ahora cada vez hay más cursos de señas. Lo importante es que tenga una persona sorda, por ejemplo, en Sensi, con mi organización, trabajo de la mano con Daniel Polanco, que es un sordo. Él es el profesor de lengua de señas, yo soy su acompañante. Trabajamos de la mano comunidad sorda y comunidad oyente, y nosotros damos los cursos de educación de lengua de señas básico, intermedio, avanzado. Y así podemos incluir acá las personas para que puedan aprender. Profesores, hay enfermeras, hay comunicadores, de todos, para que puedan, dentro de sus carreras y dentro de su día a día, poder socializar con las personas, ¿no? Claro que es muy importante. Incluso los médicos deberían de aprender lengua de señas, porque a veces no podemos contar con una persona que nos acompañe. Sí. Tal vez la persona va a estar frente al doctor sola, Sí. y necesita pues alguien que lo ayude. Ahora, ¿puedes contarnos un poquito más acerca de lengua de señas? ¿Cómo es que ustedes, como por ejemplo en tu caso, te dedicaste a esto? Yo me enamoré de la lengua de señas porque un día acompañé a una sobrina
a sus clases de refuerzo en la tarde y en la mañana este colegio funcionaba para personas sordas y vi comunicándose a dos muchachos sordos en lengua de señas y quedé enamorada de la lengua de señas y estudié educación especial, soy profesora de educación especial para sordos y de ahí me fui abocando más a lo que es lengua de señas y empecé a practicar y empecé a practicarla más y aparte de, bueno, hay algunos que saben lengua de señas en forma básica y pueden comunicarse y son comunicadores o facilitadores de la lengua de señas, que conocen la lengua de señas en un nivel básico, facilitadores de la lengua de señas. Hay que especializarse un poco más para poder ser intérpretes de la lengua de señas con un poco más de especialización y todo. Entonces cuesta en realidad porque día a día hay nuevas palabras que surgen, nuevas cosas, el lenguaje, la lengua va evolucionando. La jerga que le decimos, que aparece, ¿no? Sí, aparece día a día, entonces día a día tenemos que estar en contacto con la comunidad sorda para que nos den ese backup informativo, esas señas y nosotros estar al día. Ya apareció un nuevo político, ya apareció una nueva canción, ya apareció algo nuevo y nosotros tenemos que estar al día con las señas o con el personaje que está en el momento, ¿no? Para poder tener la seña del momento, para poder comunicarla a todas las personas. Entonces sí, y así me fui entusiasmando con la lengua de señas y perfeccionándola en el transcurso. Son más de 12 años ya que yo manejo la lengua de señas e interpretando también en diversos lugares. Me imagino que muchas de las personas sordas, las jóvenes, por ejemplo, los más jóvenes, tienen jergas nuevas porque pasa el tiempo y esa generación nueva comienza a crear jergas. Sí, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Y qué pasa con ustedes? Porque ustedes tienen que aprender eso. Dicen, ¿qué pasó? ¿Qué dijo acá con las manos? Sí, hay que estar bastante sumergida en la lengua de señas, la verdad, para poder sacar esas cositas de uno entendiendo como, ya entendí qué cosa es lo que dijiste. Pero hay una cosa curiosa, es que de un señor, como anécdota, un señor que estaba estudiando lengua de señas, que estaba terminando su curso de lengua de señas, estaba en avanzado y muy molesto, se acercó. Yo ya estoy terminando y estoy conversando con una muchacha que es sorda, que vive cerca de mi casa y no la entiendo. ¿Con cuál sorda? Sí, ella estudia acá en esta organización, se llama tal, Rocío, y ella hablaba de 10 palabras, 9 eran jergas. Señor, lo que pasa es que ella habla muchas jergas, entonces si a nosotros que somos intérpretes, se nos es difícil entenderla, para usted le va a ser mucho más complicado entenderla. Si ella en su día a día utilizaba muchísimas jergas y abreviaciones que entre los sordos es mucho más rápido de captar. Incluso cuando ellos están en comunidad, en sus grupitos, hacen y crean señas muy particulares para que todos los demás no sepan qué cosa es lo que están conversando. Sí, así como cuando nosotros hablábamos de fafe, fifufu y lo demás, y así nuestro lenguaje secreto, eso mismo hacen los sordos para que los demás no entiendan qué cosas están conversando. Entonces sí, es estar en contacto nada más con la comunidad sorda. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si estamos por las calles y nos encontramos con una persona sorda que necesita con urgencia comunicarse con nosotros? O de alguna manera decir algo que le está pasando y que necesita conversar con nosotros. Ok, bueno, ser bastante empático, tener bastante paciencia en realidad. No asustarnos porque a veces piensan que los sordos al mover mucho los brazos están renegando o están molestos. No es así, es parte de la expresión, se expresa mucho con la forma facial, corporal. Si alguna vez han jugado charada, yo los invito a jugar charada. El 90% de la comunicación en lengua de señas es como jugar charada. Con gestos, movimientos. Sí, movimientos gestuales, corporales, y nosotros nos podemos comunicar perfectamente con una persona sorda. Lo demás, el otro 10%, son señas en particular, ¿no?
Entonces son señas específicas, pero si nosotros podemos hacer gestualidad, hacer como un juego de charadas, podemos llegar a comunicarnos con cualquier sordo. Tener paciencia, algunos sordos, no es que todos los sordos nos lean los labios, porque no es así, no todos los sordos leen los labios, no todos los sordos escriben perfectamente, no todos los sordos saben español, no significa que yo le voy a oralizar más lento y me va a entender, porque tampoco es así. Entonces hay que encontrar la forma, de repente oraciones sencillas que de repente el sordo sí va a poder entender, o de repente con mímicas y expresiones, o ver la forma, cuál es la forma de ese sordo en particular que nos puede entender. Qué interesante, de verdad. ¿Y cómo ha sido la situación de las personas que trabajan en lengua de señas en nuestro país? Hay personas pues, que trabajan en entidades importantes, en pequeños lugares, también en la sierra, en otros sitios. ¿Qué tal ha sido el trabajo de ustedes? Bueno, el trabajo antes no ha sido tan reconocido, la verdad. Después de la pandemia nos ha traído muchas cosas, no tan buenas, pero una de las cosas que sí nos ha dado es el reconocimiento. ¿Por qué? Porque todos los días salía el presidente a hablar y todos los días veían el recuadrito abajo inferior derecho y estaba nuestro compañero, ¿no? Moisés. Y que interpretaba. Veíamos a un caballero que interpretaba, movía las manos todos los días a las 12 del día. Todos los días a las 12 del día lo veíamos ahí. Y como que la gente empezó a mirar y a ver algo diferente. Y empezó a verlo, y empezó a verlo, y empezó a verlo. Entonces, después de la pandemia es donde la gran cantidad de entidades del Estado entendieron por fin que sí, que ya por ley y por todo estaban obligados a colocar un intérprete de lengua de señas para tener la accesibilidad, para dar accesibilidad del lenguaje de comunicación de lengua a la comunidad sorda. Entonces, después de esto es cuando hemos recibido muchísimo más llamadas, donde los intérpretes de provincias han tenido que foguearse más y estar en comunicación, en contacto con la comunidad sorda de sus propias entidades para foguearse y para estar más en contacto y más empoderados, ¿no? Qué bien, Patricia. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el programa, parte también pues de la familia de TV Perú. Gracias. Y desearte lo mejor. Y ahora ya van a poder conocerla mejor también a ella y a nuestros intérpretes de señas de TV Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos con más aquí en Sin Barreras. Félix Espinosa Vargas, el gran artista plástico peruano, partió a la eternidad el 2 de febrero de 2023. En el Día Internacional de la Mujer, resaltamos la gran labor que realizan las mujeres con discapacidad para construir una sociedad más equitativa e inclusiva. Continuamos en Sin Barreras, amigos, y en esta parte del programa queremos rendir un homenaje a Félix Espinosa Vargas, un pintor sobresaliente que plasmaba su arte con la boca y con el pie. Félix ha fallecido, pero su recuerdo queda en la memoria de quienes lo conocimos. Adelante con la nota. Félix Espinosa Vargas, el gran artista plástico peruano, partió a la eternidad el 2 de febrero de 2023. En una sola palabra, para mí mi papá era un guerrero, porque desde el primer momento que nació hasta el último día de su vida, luchó contra todo. Siempre estuvo presente y bueno, siempre me apoyó en las cosas que yo quería. Inclusive no estando de acuerdo, y siempre me decía, eso hace una familia. Y como él me decía, Nicolita, he logrado 90% de mis sueños
y mi más grande sueño siempre fue tener una hija, tener una familia, y aquí estoy, también lo logró y lo extraño mucho. Félix nació en la ciudad de La Oroya, Junín, el 6 de marzo de 1955. Tiempo después se mudaría a Lima, en donde inició su pasión por la pintura. Y en el transcurso de los años se encontró con mi abuela Rosemary, que lo adoptó, y de ahí lo llevó a un colegio, y ahí fue donde mi papá descubrió el arte. Y después él ingresó a la Universidad Pontificia Católica del Perú, donde ahí siguió su arte, estudió artes plásticas. No sabía nadar, recuerdo, y fuimos de paseo a Pucusana y fue ahí donde él me enseñó a nadar. Recién desde ese momento yo pues tengo más afinidad con el mar, ¿no? Siempre me gustó, pero siempre le tenía temor. Quisiera compartir con el público algo que mi papá decía, que era 1% de inspiración y 99% de transpiración. Y él siempre se refería a que si uno tiene una meta y no trabaja por ello, día a día, el resultado va a ser largo o inclusive no va a haber ningún resultado. Lo recuerdo amando la vida. Siempre él le ponía color a todo. Cuando en la mesa por algún motivo estaba en silencio, él le empezaba contando sus historias y siempre teníamos motivos para reír. La vida es bonita, a pesar de los fracasos, de la gente que no te entiende. Creo en un futuro y que sí se puede, si uno lo quiere, sí se puede hacer. No solo fue un brillante pintor, sino también un abnegado padre. Félix Espinosa vivió sin límites e inspiró a muchas personas. Sé que está acá a mi lado, pero que voy a cumplir nuestra promesa, que voy a tratar de viajar por el mundo tanto como él lo hizo. Félix, quiero decirte gracias por coincidir en esta vida, por ser una familia unida. Gracias por todo lo que me enseñaste, porque me enseñaste a ver la vida con optimismo, con ver la vida alegre y llena de colores, como decías tú. Papito lindo, sabes que siempre vas a ser mi héroe y te doy gracias por todo lo que me enseñaste a lo largo de tu vida y voy a cumplir todo lo que prometimos. Te amo mucho, mucho. Yo sé que quiero perdurar, que mi legado va a quedar para mi querido Perú, para mi familia y para las personas como yo, las personas con discapacidad, que los quiero tanto. Félix fue un talentoso pintor que nunca se rindió. Presentó exposiciones no solo en el Perú, sino también en varios lugares del extranjero. Descansa en paz, Félix. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en el programa. Buscamos promover el deporte y de que a su vez este deporte sea un deporte inclusivo, ¿no? A través de, por ejemplo, disciplinas como el vóley sentado y el fútbol down. El Gobierno Regional del Callao iniciará sus talleres deportivos de verano, dentro de los cuales ofrecerá las clases de vóley sentado. Vamos con la nota. Bueno, dentro de la política regional del deporte que tiene el Gobierno Regional del Callao, ¿no? Buscamos promover el deporte y de que a su vez este deporte sea un deporte inclusivo, ¿no? A través de, por ejemplo, disciplinas como el vóley sentado y el fútbol down.
El deporte es muy importante para una persona con discapacidad. Le ayuda mucho a mejorar su calidad de vida, a recuperar lo que es la flexibilidad, la elasticidad, la parte cognitiva, la parte intrínseca. Mi accidente fue en el 2015, 24 de diciembre de 2015, un accidente de tránsito donde estuve hospitalizado prácticamente más de 8 meses, en lo cual perdí una pierna, la pierna izquierda, y ahora uso una ortopedia que no me limita a nada. El objetivo de este deporte es promover la actividad física en personas con discapacidad, ¿no? Y que de esta forma estas personas se puedan liberar de todo el estrés y la ansiedad que puedan sufrir. El taller de voleibol sentado se está desarrollando en las sedes de la Vía Deportiva Regional del Callao. Empezamos desde este lunes 20 de febrero hasta los días del mes de abril. Pero a corto plazo, ¿no? Lo que se quiere es implementar otros talleres con estas personas con discapacidad. Bueno, las clases son muy buenas, con buenos profesores y muy aparte del ámbito y del espacio que tenemos, son muy buenos y muy acogedores, accesibles prácticamente. En la actualidad, lastimosamente, no vivimos en una sociedad inclusiva, ¿no? Estamos haciendo los esfuerzos para mejorar esta situación, mejorar socialmente y concientizar a la población chalaca. No vivimos en una sociedad inclusiva, no solamente por la discriminación que hay ante los chicos, no hay accesibilidad al deporte, no hay accesibilidad a un puesto laboral. Todavía no vivimos en una ciudad inclusiva por temas de discriminación a personas con discapacidad, por las accesibilidades que hay. Bueno, les invito abiertamente a inscribirse a los diferentes talleres que hay, aparte de voleibol sentado. Y qué bueno hacer deporte porque el deporte es salud y nos ayuda en forma cierta a la persona con discapacidad como una terapia y salir de casa. Las inscripciones se están realizando en las boleterías del Estadio Miguel Grau a través de la página web del Gobierno Regional del Callao y si quieren solicitar informes en la misma Vía Deportiva Regional. Qué interesantes son estos talleres que van dirigidos a personas con discapacidad, con el único objetivo de brindarles opciones para la práctica del deporte y mejorar así su bienestar físico y mental. No dejen de asistir. Y así llegamos al final del programa. Queremos agradecer a Vamos por Ti, una empresa que transporta a personas en silla de ruedas y camilla médica. Para contactarlos, pueden llamar a su teléfono 975-520-317. Si tienen sugerencias o comentarios, ya saben, pueden escribir a nuestro correo electrónico sinbarreras@irtp.gov.pe. Recuerden también seguirnos en Facebook e Instagram. Nos ubican como @sinbarrerastvperú. También pueden escribir al correo electrónico del CONADIS, comunicaciones@conadisperú.gov.pe o comunicarse con su línea gratuita 0800-00151. Será hasta la próxima semana. Y recuerden, Sin Barreras, un espacio por la igualdad. Para mí ser mujer es no tener límites y miedo a nada. Ser mujer me hace sentir orgullosa y empoderada. Es ser una guerrera silenciosa, la columna vertebral del hogar. Me siento orgullosa de poder representar a mi país siendo mujer. Desde mi arte quiero aportar a abrir más espacios de equidad para las mujeres y para las personas con discapacidad. Por el Día Internacional de la Mujer, quiero mandar un saludo muy especial a todas las mujeres que luchan día a día por la igualdad. A todas las mujeres peruanas.
y en especial a las mujeres con discapacidad. A todas esas mujeres que trabajan duro por sacar adelante a sus familias. Pero sobre todo a las mujeres que están en silencio para que alcen su voz y hagan respetarse día a día. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.